Representación semántica. La teoría de Spoke and Hub. Vamos a llamarle por el nombre, tal como está presentada, Spoke and Hub, a la teoría de Elizabeth Jeffreys, Matthew Lamont Ralph y Carolyn Patterson, que son sus principales autores, y que si uno lo tuviera que traducir, tendríamos que decir que un hub es un centro, un núcleo, y los spokes son diferentes partes de un nivel también inferior. Vamos a quedarnos por ahora simplemente con esto y después se va a entender más bien a qué se refiere con nivel superior y nivel inferior. Dice, alrededor de una década atrás, nosotros y algunos otros autores propusimos la teoría de Hub and Spoke para la representación semántica. Estamos hablando de la representación semántica dentro del sistema nervioso, la cual explicaba cómo el conocimiento semántico podría aparecer a través del aprendizaje dentro de las experiencias multimodales que tienen una estructura estadística. ¿Qué significa eso? Experiencias multimodales se refiere a modalidades sensoriales. Por ejemplo, en este momento tienen la modalidad auditiva, estar recibiendo mi voz. La mirada está posada sobre el texto, que está en inglés, o sea que lo pueden ir leyendo y pueden ir relacionando la voz sobre el texto y están haciendo una interacción. A su vez, están sentados y pueden tener alguna información del cuerpo, sobre todo personas que tengan algún tipo de dolor. Si alguno tiene fibromialgia, es probable que experimente algún dolor crónico que siga enviando información. Todas esas son experiencias multimodales y dice estructura estadística porque toda la cantidad de neuronas que tenemos que están conectadas entre sí, se les dice estructura estadística en cuanto a probabilidades. Por ejemplo, la probabilidad de tener una experiencia con un animal interactiva, con un animal en Argentina, en la Patagonia, si uno sale a la calle, es muy alta con un perro. Por ahí es un poco más baja con un gato. Y luego menos interactiva con un pájaro, porque no hay tanta interacción, porque en general el pájaro se aleja. Bien, eso es estructura probabilística en tanto y en cuanto se conforman lo que se llaman nodos. Un nodo es una unidad que compone un concepto y una unidad formada por una experiencia sensorial codificada. Por ejemplo, la experiencia con los perros puede ser que tenga en el sonido, en el ladrido, muchas entradas que formen el ladrido en general. Pero hubo muchas experiencias sensoriales, muchas experiencias particulares a través del tiempo. Ahora, todo eso estadísticamente hace que el ladrido del perro sea algo muy familiar y ese concepto sea muy robusto, muy duro. Va a ser un concepto difícil de eliminar de una corteza cerebral. Entonces, en términos de estructuras estadísticas o probabilísticas, es poco probable que se desintegre la estructura del ladrido de un perro. Ahora, el canto de un venteveo ya sí tiene menos probabilidades de subsistir si hay una demencia degenerativa. Bien, entonces, decíamos que estábamos con la teoría Spoke and Hubs y que ellos habían propuesto que podía explicar cómo se aprendían los conceptos a través de experiencias multimodales. O sea que los conceptos que tenemos provienen del cruzamiento de múltiples modos sensoriales, funcionales, también a través del habla, de lo que se nos es hablado, que se van integrando, pero acá hay algo interesante. Continúa diciendo, la teoría de Hub and Spoke asimila dos importantes ideas. Primero,
teniendo en cuenta ya las proposiciones clásicas de Wernicke y de Maynard y las teorías de cognición corporizada, sería embodied, la teoría del hub and spoke asume que tanto las experiencias verbales y no verbales multimodales son el núcleo de los ingredientes para la construcción de los conceptos y que esta información, estas fuentes de información, están codificadas en partes de la corteza cerebral que son modalmente específicas. Es decir, en la corteza cerebral tenemos zonas específicas para los sonidos, específicas para la visión, específicas para la sensorialidad, específicas para la interacción y para la codificación del lenguaje hablado. Todas esas zonas son específicas y son spokes. Esos spokes están distribuidos en toda la corteza. Pero, segundo, este modelo propone que las interacciones a través de esas modalidades, o sea, cross-modal, o sea, interactuando lo visual con lo auditivo, con aquello que fue táctil, con la experiencia emocional, toda esa interacción es cross-modal y tiene una fuente de información específica, es decir, vienen nodos de fuentes de información específica que están mediadas en parte por un hub transmodal, o sea, un núcleo, un centro que es transmodal, que toma todas las modalidades sensoriales que apuntan a un concepto y ese hub transmodal está situado bilateralmente en los lóbulos temporales anteriores. Es decir, que se construyen los conceptos mediante la abstracción a alto nivel de múltiples experiencias que podríamos llamar de bajo nivel o sensoriales o unimodales. Unimodales es una modalidad sensorial. Multimodalidad sensorial es un cruzamiento de sensorialidad. Una sinestesia. Esa sinestesia entre lo que tiene de auditivo, lo que tiene de visual, lo que tiene de afectivo, lo que tiene de funcional, todo eso abstraído lo hace una parte en particular, que es el lóbulo temporal anterior. Esta segunda idea surge a partir de hipótesis clásicas y también podríamos decir que da en contra de algunas hipótesis clásicas y de ideas contemporáneas que hablan de que las representaciones están simplemente distribuidas en la corteza. Es decir, las teorías asociacionistas o del procesamiento distribuido en paralelo, para los que tienen una formación más específica podrían recordar los trabajos de Rumelhart, McClelland, que empezaron a diseñar los perceptrones y construían modelos del lenguaje a partir de redes neuronales, con distribución de redes neuronales. Simplemente, esa idea piensa que todo concepto es una interacción de probabilidades y que no necesita de un hub transmodal que realice una tarea de abstracción para que se forme el concepto y entonces el tener un concepto sea gradual. Uno lo puede tener a mayor o a menor nivel. Después vamos a ver vectores más específicos para clasificar cómo una persona tiene un concepto. Vamos a decir un concepto que lo vamos a trabajar. Nihilismo. Yo le digo nihilismo y vamos a ver qué tenemos de experiencia con el nihilismo. Experiencia sensorial, a ver, visual. Y estaría muy asociado nihilismo
voy a hacerlo un autoanálisis a cierta música. Vienen músicas, por ejemplo, Pink Floyd, eh, artistas como The Cure, Pink Floyd, y imágenes de, ya aparecen lecturas, entonces aparecen las ideas de Nietzsche, la idea de Nietzsche y las ideas de que surgen con Dostoyevsky también, de que si Dios ha muerto todo está permitido, y esto que surge en el siglo XIX del anarquismo individualista que surge en Rusia tan fuerte con Prokofiev. Entonces se vienen también asociaciones con experiencias en el secundario de una adolescencia donde a la mayoría, como no le importa nada, no le encontrará el sentido a nada, y esa es la asociación de nihilismo, y de repente viene la imagen de la película The Wall, de esa cancha de rugby desolada, que parece infinita, donde corre un niño, donde corre Pink, y va hacia allí. Bien. Entonces ahí se forma el concepto de nihilismo, esa de que no hay nada que tenga significado. Entonces ahí me surge ya una definición. Bien, eso es un concepto que el que logra que todas esas spokes formen un concepto es el lóbulo temporal anterior. Dice, entonces, esta segunda idea está contra las hipótesis clásicas y contra las teorías contemporáneas de que solamente las representaciones semánticas están distribuidas entre distintas unimodalidades sensoriales, las cuales asumirían que los conceptos aparecen a través de conexiones directas entre regiones específicas de una modalidad sin necesidad, y esto es muy importante, de una región transmodal en común. Para Elizabeth Jeffreys y la teoría de Hub and Spoke, es necesaria una región transmodal común que haga las operaciones de formación de los conceptos. Para las teorías del conocimiento distribuido no es necesaria la región cerebral transmodal en común. Pero, como les decía Elizabeth Jeffreys, y toda la formación anglosajona es empirista, no simplemente lo va a decir, sino que lo va a buscar demostrar. Este es el lóbulo temporal anterior. O sea que si nosotros ahora estamos formando el concepto de hub transmodal de formación de conceptos. Y ahora vamos a utilizar un material visual. Este es un cerebro. Acá está el lóbulo frontal. Todo esto es frontal. Acá están las funciones superiores. Acá vienen las entradas emocionales por la zona órbito-frontal, que vienen las conexiones con el sistema límbico, el sistema de la amígdala, el sistema de la ínsula, el fascículo uncinado. Acá estamos ya en la región parietal, que es una región sensorial, es una región a la que aluden, a la que van toda la información que proviene del cuerpo y de los movimientos del cuerpo, de lo táctil, llega a esta zona parietal. Acá estamos en el lóbulo temporal, que es una zona, es muy importante en lo auditivo, es muy importante también para aquello que es más que solamente es la visión compleja, es el área visual de integración, es decir, donde ya uno detecta no solamente rasgos visuales como en esta zona occipital primaria, sino que detecta un patrón al que le puede colocar, le puede implementar, como sucede en el área del habla, en esta zona, en la famosa zona de Broca, le puede implementar un lexicon, es decir, una etiqueta, una palabra. Y esta zona es el hub transmodal. Acá no importa de qué modo haya llegado. Se le puede hablar de nihilismo a una persona, se le puede hacer ver The Wall, se le puede hacer experimentar una caminata por los acantilados patagónicos, puede sentir una afectividad de, por ejemplo, pasar una Navidad en soledad, y todo eso contribuye
a el concepto de nihil o nihilismo, es decir, nada tiene sentido. El hub del lóbulo temporal anterior, la visión de que hay un hub en el lóbulo temporal anterior fue motivada tanto por observaciones computacionales como empíricas. La raíz de las motivaciones empíricas provienen de la neuropsicología cognitiva. Se sabe que un daño en las cortezas de asociación de alto nivel pueden producir daños semánticos transmodales. ¿Qué es un daño semántico transmodal? Es que una persona, por ejemplo, le ponemos la figura de un tigre, el dibujo de un tigre. No sabe lo que es, no puede decirlo. Después tiene que nombrar animales y no nombra animales de la selva ni animales de África o de Asia. Luego se le muestra un sonido del rugido de un tigre y tampoco entiende. Eso es un daño transmodal. ¿Por qué es muy importante eso? Porque en la clínica neuropsicológica uno observa muchas veces, y mucho más probable, daños unimodales. Es decir, la persona no reconoce al tigre por la visión, pero cuando escucha el rugido dice, es un tigre. Quiere decir que se mantiene el concepto de tigre, pero lo que está dañado es un spoke. Lo que está dañado es una parte de la corteza de asociación, que en esta cosa, de las cortezas de los spokes, que sería la visual. Bien, entonces, decíamos que es muy conocido que el daño que en las zonas de asociación producen daños semánticos transmodales, llevando a algunos investigadores a proponer la existencia de múltiples zonas de convergencia cross-modales. Cross es a través de la modal. Esas zonas de convergencia, zonas donde convergen distintas sensaciones, distintos spokes, eso lo ha propuesto alguien que quizás conozcan, que es Antonio Damasio. Antonio Damasio es un portugués que ha trabajado más que nada en la Universidad de California, que ha sido premiado porque es el creador de la hipótesis del marcador somático, es decir, de que nosotros tenemos que la intuición en realidad es toda la información neuronal que proviene del cuerpo y lo interpreta la parte órbito-frontal. Antonio Damasio es muy importante en la teoría de la toma de decisiones y de cómo se toman decisiones intuitivamente a través de la información que provee, por ejemplo, la electricidad, los cambios eléctricos en la piel. Eso va hacia vías que la persona no puede hacer explícitas, pero que sin embargo le están guiando sus tomas de decisiones. Y entonces de ahí surgieron muchas teorías como los heurísticos en la toma de decisiones, los sesgos en la toma de decisiones. Bien, entonces, esto de proponer zonas de convergencia que posiblemente estarían especializadas en representar a diferentes dominios conceptuales. No obstante, un detallado estudio sobre un trastorno llamado demencia semántica sugiere que la región transmodal del lóbulo temporal anterior podría ser importante para todos los dominios conceptuales. Y esa es la diferencia con la proposición de Damasio de las zonas de convergencia. En las de convergencia hay convergencia entre, por ejemplo, dos modalidades sensoriales. La proposición de Jefferies, a quien vamos a tener acá en Puerto Madryn, es que hay una región, que es el lóbulo temporal anterior, donde todos los dominios conceptuales forman parte. Y las personas con demencia semántica muestran daño semántico a través de todas las modalidades y virtualmente a través de todos los tipos de concepto, con la excepción del conocimiento numérico muy simple. Algunas características adicionales del daño que provoca la demencia semántica es compatible solamente con la disrupción de un hub central, transmodal,
Es decir, si hay una demencia, como es la demencia semántica, donde las personas pierden el conocimiento y presentémoselo como se lo presentemos, no vamos a lograr que esa persona pueda utilizar conocimientos acerca de ese tigre, del mate, de, por ejemplo, un árbol que se está moviendo constantemente. Un patagónico calcula claramente el viento y la dirección del viento iría viento del oeste. Todo eso es bien, esos conceptos semánticos que son adquiridos y son transmodales. Cuando hay un daño que cualquiera sea la modalidad sensorial, la persona ya no la puede recuperar, eso es compatible con la visión de que tiene que haber un hub transmodal, tiene que haber un centro transmodal que si se daña todas las posibilidades semánticas de esa persona. De manera notable, los individuos con demencia semántica muestran marcadamente patrones consistentes de déficit a través de las tareas, a despecho o sin tener en cuenta la amplia variación en la modalidad en que podamos presentar los estímulos. Como decía el tigre, lo podemos presentar de manera del rugido, de una visión, le podemos presentar la etiqueta léxica, la palabra, podemos hacer incluso asociaciones con algunos elementos que puedan tener que ver con el contexto en que aparece un tigre, una persona con miedo que va caminando en la India. Bueno, las respuestas o los tipos de conocimientos requeridos cuando las modalidades de estímulos están todas dañadas son típicos de esta demencia que se llama demencia semántica. Antes se le llamaba demencia temporal, ahora se le dice demencia semántica. En lugar de esto, la probabilidad de que los pacientes con demencia semántica respondan correctamente a cualquier ítem en la tarea que estén realizando y que requiera el conocimiento semántico puede ser predicho de forma consistente por una combinación de 3 factores. Y esto es muy interesante. Si hay daño, hay una demencia semántica, el daño es progresivo, porque las entradas que recibió ese hub transmodal semántica también fueron progresivas, todas esas entradas. Entonces, como esas entradas fueron progresivas, el trabajo y la operación de abstracción fue progresiva, ¿cómo se va dañando? Y vamos a ver 3 factores. El primer factor es el de familiaridad. Lo que va a conservar es lo que le es más familiar, mientras que va a perder aquello que es menos familiar. Si está haciendo una tarea de animales, perro, gato, se van a conservar, los va a poder nombrar y va a ser mucho más difícil que nombre petrel o albatros. Si estamos hablando de aviones, va a conservar el prototipo de, quizás con la experiencia mediana de clase media argentina, de un Boeing 737. Y mucho más difícil es que reconozca a un Antonov ruso como un avión. ¿Por qué? Porque no son familiares. Es decir, no lo asimila al concepto de avión porque tiene poca familiaridad. Todo aquello que tiene alta familiaridad te lleva a que en esa tarea rindas mejor. Después, la tipicidad de un ítem dentro de un dominio. ¿Qué es tipicidad? Cada vez que uno utiliza un concepto, ese concepto tiene algo prototípico y tiene aspectos menos típicos. Por ejemplo, hablamos del concepto de nihilismo. Lo prototípico del nihilismo es el nada tiene sentido. Estamos en un universo totalmente desconocido, en un espacio sideral e infinito, y nuestra vida es solo finita e incomprensible, dado que no podemos comprender por qué estamos ni hacia qué estamos. Eso es lo prototípico del nihilismo. Mucho menos típico del nihilismo es asociarlo con lo que ahora serían, por ejemplo, las modas o las
los grupos culturales de drag queen. Si alguien dice nihilismo, y bueno, la verdad que no está muy asociado, puede tener algo que ver, puede haber alguna relación, puede haber algo de eso. Y si alguien dice, bueno, y los anarquistas libertarios de Ayn Rand, por ejemplo, la rebelión de Atlas, son nihilistas y algo, pero no es lo prototípico. Lo prototípico es de un concepto tomar aquello, el núcleo conceptual, que lo representa de una manera mucho más popular. Por decir, vamos al extranjero, vamos a un país que reconozca a Argentina, por ejemplo Italia. Si le dicen una ciudad de Argentina, va a decir Buenos Aires, sería la ciudad típica de Argentina. Sería raro que reconozca como ciudad típica de Argentina Rosario de la Frontera, Salta. Bien, entonces, la demencia semántica indica que la familiaridad se va conservando la tipicidad y se va conservando también si dividimos en especificidad requerida por una tarea y poca especificidad. Por ejemplo, ¿qué es altamente específico en una tarea? Y una persona que tiene que tomar un frotis y con un frotis tiene que colocarle pequeñas gotas de ácido para que se pueda visualizar bien el ala de una mosca en un microscopio no electrónico. Bien, en ese caso es una tarea que si la tiene que aprender es sumamente específica, pero hay tareas que tienen menos especificidad. Cuando tienen menos especificidad y requieren conocimientos menos específicos, la performance va a ser mucho peor. Entonces, la alta especificidad lleva a performances peores. ¿Qué se deteriora? Se deteriora lo que no es muy familiar, lo que no es prototípico y lo que es muy específico. Eso es característico de la progresión de la demencia semántica. Y lo vas a observar tanto en el uso del lenguaje como en tareas no verbales. Hay formas de demencia, como la demencia por enfermedad de Alzheimer, que están asociadas con una extensión patológica tan amplia en el cerebro que la degradación es más dramática. En cambio, la demencia semántica, que es más específica del lóbulo temporal, está asociada con una atrofia o hipometabolismo centrado en las partes temporales polares, en el polo temporal, o en la parte anterior ventral, también del lóbulo temporal, bilateral, o sea, del hemisferio izquierdo y el derecho, sugiriendo que estas regiones sirven como un dominio transmodal para un hub conceptual general. Es un aeropuerto, es un aeroparque para lo que sería la aviación argentina, donde se encontrarían, sería el núcleo de la formación de las abstracciones conceptuales. Cuando nos ponemos a leer, por ejemplo, a Ernesto Sábato y leemos sobre héroes y tumbas, tenemos que utilizar, en el informe sobre ciegos, tenemos que utilizar una amplia variedad de nuestro hub conceptual de dominio general transmodal para intuir los laberintos de terror y de amenaza psicológica que produce esa sociedad secreta que el personaje se va internando y va asociando hasta figuras demoníacas. El infierno mental de Dostoyevsky también son grandes estimulantes del hub conceptual general de dominio transmodal, es decir, no de dominios de un solo aspecto. Mientras que hay literaturas que son más visuales, hay literaturas que apelan a los sonidos, hay modos más sencillos de apelar y hay modos más complejos, más transmodales. Computacionalmente, la hipótesis de que hay un hub y hay spokes provee una solución a los desafíos de establecer un
marco coherente y generalizable acerca de cómo los conceptos surgen y que respondan a las demandas de la ciencia cognitiva y a la filosofía. Uno de los desafíos es que la información relevante de un concepto específico es experimentado a través de diferentes formas verbales y de modalidades sensoriales en distintos contextos y en distintos puntos en el tiempo. Otro desafío es que esta estructura conceptual no está reflejada transparentemente en la estructura lingüística, motora o sensorial del ambiente. Es decir, no es una estructura que el ambiente forma los conceptos y se nos es transparente el concepto porque si está el árbol enfrente, entonces es obvio que surge el concepto de árbol. No. Tiene que haber una asociación multisensorial y experiencias en el tiempo que son transmitidas a través del tiempo, de puntos en el tiempo y que tienen aspectos afectivos también. Entonces, esta estructura conceptual no es transparente, no tenemos una inocencia de los conceptos que utilizamos. Tiene una visión constructivista de los conceptos que están reflejados en inputs, ingresos al lóbulo temporal anterior por parte de estructuras lingüísticas, motoras y sensoriales. Entonces, esto es lo que hace que sea desafiante para esta teoría, de qué manera puede el sistema nervioso codificar las asociaciones entre la información que es específica de cada modalidad, que viene de distintas fuentes, si no utiliza una hipótesis de que hay un hub que hace de intermediario para todos los conceptos y para todas las modalidades. O sea que las redes neuronales tienen jerarquías. Y si nos viene una persona, viene un paciente con un daño en el polo temporal anterior, bueno, eso es muy distinto a que tenga un daño en la zona parietal posterior. Lo que vamos a encontrar a nivel de deterioro, de las praxias, de lo que hace, de las gnosias, de lo que puede conocer para hacer, es totalmente diferente.